Estos movimientos, que conllevaron un enorme tráfico esclavista, produjeron enfrentamientos que tuvieron su máxima expresión en Benín, donde Francia e Inglaterra mantuvieron disputas por el tráfico. Posteriormente, darían lugar al nacimiento de un país artificial, Ghana. Pero el desarrollo del tráfico fue incrementándose con el tiempo, siendo que el periodo comprendido entre 1700, año en que Inglaterra se hizo con el control del tráfico, hasta la supresión de la esclavitud en el siglo XIX, fue el que aglutinó el mayor número de transportes, representando las 4/5 partes del total de esclavos trasladados a América en toda la historia de la trata. Y es que el desarrollo de la Ilustración, del liberalismo, hace que con el desarrollo de las nuevas estructuras productivas provoca que la demanda de mano de obra pase a relegar la esclavitud blanca con la que Inglaterra inició sus actividades en el Caribe, demandando en su lugar una raza más resistente a las enfermedades y al clima del lugar. Ese mismo fenómeno queda manifiesto en todas las colonias británicas, incluida Brasil, que si no de derecho, sí de hecho, ya era colonia británica, como lo era Portugal desde el fatídico año 1640. Y en el desarrollo de esa actividad bajo la directriz británica, en 1648 Portugal reconquistó de los holandeses Luanda y Santo Tomé. Lo mismo pasaría en Cuba, cuando a partir de 1808 España quedó bajo la órbita británica. Desarrolló espectacularmente la población negra, muy a pesar de estar prohibido por Inglaterra el tráfico negrero. Y ese tráfico negrero estaba encuadrado en el desarrollo del comercio al estilo del liberalismo, que viene a estar representado por el conocido como comercio triangular, un circuito que venía a durar año y medio y que era seguido por los barcos, que tenía como vértice los puertos europeos, los puertos africanos y los puertos americanos, y que funcionaba de un modo muy simple. Los barcos partían, por ejemplo, de Londres o de Liverpool, cargados con mercancías manufacturadas en Inglaterra, baratijas. Esas mercancías eran intercambiadas en África por esclavos que eran transportados a América, donde el barco cargaba productos tropicales que transportaba a Inglaterra. Especial incidencia en el tráfico tuvo el azúcar, que era cultivada por esclavos. Pero al fin, el comercio triangular no fue invención británica. Sencillamente Inglaterra lo desarrolló hasta límites poco comunes. Un barco regular tenía la capacidad para alojar cerca de 450 esclavos, aunque muchas veces ésta se rebasaba hasta en un 50%. El espacio destinado a cada persona era ínfimo, alrededor de 183 centímetros de largo por 40 de ancho y otros 40 de alto. Y para las mujeres, las niñas y los niños se destinaban lugares todavía más estrechos, por lo que en ocasiones las personas esclavizadas viajaban sentadas y encadenadas en la cubierta sin posibilidad de moverse, lo cual era un problema por las necesidades fisiológicas. El transporte en estas condiciones producía un alto índice de mortandad, sobre todo por las enfermedades provocadas por las condiciones de insalubridad y por enfermedades como el sarampión y la viruela. El siglo XVII es el siglo del desarrollo del tráfico esclavista a niveles de escándalo. En 1637 unos comerciantes franceses de Dieppe construían el fuerte de San Luis del Senegal, mientras los holandeses reemplazaban a los portugueses en Arguín, Gorea y Elmina. Y 3 años más tarde es Suecia quien se añade a la trata. Su presencia sería reforzada cuando en 1645 construyó el fuerte de Christiansborg en la Costa de Oro. Las regiones africanas de las que partía el tráfico transatlántico estaban situadas principalmente a lo largo de aproximadamente 5.000 kilómetros de costa que se extendían desde el río Senegal en el norte hasta Benguela en el suroeste. Estas áreas, enumeradas de noroeste a sudoeste, eran
Senegambia, Sierra Leona, Costa de los Esclavos, la Costa del Oro, el Golfo de Benín, el Golfo de Biafra y el África Central y Occidental. Los nombres de estas regiones son los adoptados en las ediciones revisadas en la base de datos de la esclavitud transatlántica. Las regiones africanas implicadas en el tráfico, que quedan reflejadas en la cita que acabo de hablar, fueron incorporándose al compás del incremento del tráfico. Así, el Golfo de Benín se implicó en la esclavización transatlántica después de la África Central Occidental y empezó modestamente a traficar con esclavos en la primera mitad del siglo XVII. La oferta y demanda hacía que proliferasen los centros de expedición de esclavos, alcanzando unos los primeros puestos en detrimento de los otros, siendo que si las expediciones iniciadas desde el Golfo de Benín aumentaron rápidamente entre el último cuarto del siglo XVII y el primero del siglo XVIII, fue posteriormente superado por el Golfo de Biafra o el África Central Occidental. Así, el lugar de donde se extrajeron esclavos hasta el siglo XVII era la Costa de Oro y Angola, pero ya en el siglo XVIII era la Costa de los Esclavos, Dahomey y Lagos, donde los ingleses centraron su actuación. Gambia estuvo bajo la supremacía inglesa, de donde más de 3 millones de esclavos fueron enviados a América. Y en el siglo XIX sería el delta del Níger, la Costa de los Esclavos, Angola y África Oriental los lugares de suministro tanto para las plantaciones usenses como para Brasil y para Cuba. Y este tráfico era controlado principalmente desde Londres y Liverpool como los más significativos de Inglaterra, existiendo otros puertos de los que merecen mención el de Rotterdam y el de Nantes, siendo este último especialmente activo en la primera mitad del siglo XIX, cuando Inglaterra ya había prohibido el tráfico. En este periodo, Nantes llegó a transportar más de 100.000 esclavos tomados en el Golfo de Biafra. Bien, sería difícil decir si la mayor parte eran de una tribu o de otra, si eran Yoruba o eran Ashanti, Caravali o Popo. No parece, no obstante, probable que las influencias culturales congoleña y Yoruba hayan sido a la larga las de mayor significación. La trata negrera se llegó a extender desde San Luis de Senegal hasta el sur de Angola, por toda la costa occidental africana. Las regiones más pobladas y activas fueron las de Senegal a Sierra Leona, Costa de Marfil y Costa de Oro, Benín y Níger, y de Congo a Angola. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.